La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Anteriormente vimos el arpagón de los últimos tiempos. Hoy continuaremos con nuestro estudio de 2 Timoteo 3 del 1 al 6 y veremos los bansoblas de los postreros días. 2 Timoteo 3 del 1 al 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Las anteriores, estas y las que veremos las próximas semanas, son algunas de las más terribles características que el Nuevo Testamento nos describe de cómo serían los habitantes del mundo impío de los últimos tiempos. Son los rasgos más espantosos descritos de manera macabra, si me permiten la expresión, de gente impía que, aunque asista a la congregación, traiga una Biblia bajo el brazo y se diga cristiano, lo único que tiene es una religión, pero no una relación personal y comprometida con Dios. Porque, como acabamos de leer, el apóstol Pablo describe estos rasgos como los de alguien que en estos últimos tiempos vive bajo la influencia de Satanás. Y una persona con cualquiera de estas características simplemente no se puede llamar cristiano. Antes tendría que reconocer que anda en malos caminos. Entre esas características están la vanagloria, la soberbia y la blasfemia, que son las que dan título a este estudio, que junto a otras actitudes van ligadas entre ellas. O sea, la soberbia, la blasfemia y la vanagloria van juntas, no pueden ir separadas. Y son señales de este tiempo que nos describen algunos de los rasgos espirituales del hombre que a Dios le desagrada. Por supuesto que no son nada nuevo, siempre ha existido, pero en la actualidad parecen mucho más exacerbadas que nunca. Y nadie que se haga llamar cristiano debería tenerlas, porque son contrarias a la humildad, porque son contrarias a la mansedumbre, porque son contrarias a la verdad, y son señales claras del evangelio, que es puro por naturaleza. Y no se puede pervertir aunque sean ofensas contra Dios y las cosas sagradas. O sea, la mansedumbre, la humildad y la verdad son señales claras de un evangelio que es puro por naturaleza. Y aunque se ofenda a Dios y a las cosas sagradas, jamás se va a poder pervertir. En el caso de la vanagloria, es una forma en que, por no tener una perspectiva correcta de quién es Dios, se actúa como si se fuera la persona más importante. Y si se han percatado, el hombre de nuestro tiempo está lleno de vanagloria. Además es soberbio y blasfema. Y lo vemos en todos lados. Cuando digo hombres, ya lo he dicho antes, me refiero a la humanidad en general y no al varón en cuanto a sexo. Pero cuidado, no lo señales porque se ofenden. Si nosotros decimos que este es un soberbio, un vanaglorioso, un blasfemo, olvídense, se ofenden. Eso es porque ellos sienten la palabra de Dios, no la disciernen. Se van todo por los sentimientos. Ellos actúan por sentimientos, por sensaciones, por emociones. Pero si alguien que se dice cristiano no aprende con amor, pues deberá hacerlo con dolor, porque tiene que entender que no es habitante de este mundo, sino que es un peregrino y extranjero que solo está de paso por esta tierra. Por supuesto que no es malo que reconozcamos cosas buenas en nosotros e incluso que aceptemos el reconocimiento de otros, porque pues ello nos anima a seguir tratando de mejorar. Gálatas 5:26 nos dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La diferencia está en que si solo buscamos el elogio y la aprobación, podemos hacernos vanagloriosos y envidiosos.
Y el problema está en que podemos llegar a la jactancia, donde todo el tiempo solo hablemos de nosotros, hablemos de nuestros logros, de lo que hacemos o de lo que tenemos, y todo para atraer la atención, porque esas son actitudes que buscan llevarnos a ser el centro de las miradas. Pero hay que recordar, solo debemos vernos a nosotros mismos y a otros como instrumentos de la gracia de Dios. Jeremías 9, 23 y 24 dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora, para trabajar la vanagloria, para desterrarla, digamos, se necesita tener claro que todo lo que somos y tenemos no es por nosotros, sino por Dios. Y no debemos de buscar la aprobación de los demás, sino la de Dios. Y si acaso lo que somos o hacemos es reconocido, pues debemos verlo con humildad de corazón, porque como cristianos no podemos pasar por alto el apercibimiento de esas malas actitudes. Y digo como cristianos porque les recuerdo que desde que conocimos la primera característica de los hombres de los últimos tiempos, y refiriéndonos particularmente a los falsos maestros, vimos que están infiltrados dentro de la iglesia. ¿Quién nos lo confirma? Judas, en el versículo 4. Recuerden que Judas solamente tiene un capítulo, por eso les digo el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Los menciono porque 2 Timoteo 3 hace clara referencia a ellos, como ya les decía anteriormente. Y versículos más adelante lo explicaré de manera más amplia. Obviamente no va a ser en este momento, sino en las próximas semanas. Bueno, ya hablamos de la vanagloria. Ahora, en cuanto a la soberbia, Salmos 73, 4 al 9. Este es un salmo escrito por Asaf. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Hay personas que pueden morir aparentando ser corderos, pero sin duda su lugar es con las cabras, no con las ovejas del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos aparentarán ser cristianos y se van a esforzar por cumplir con Dios, pero por dentro no son más que cabras que nunca permiten que la palabra de Dios los moldee. Van a la iglesia, a la congregación, pues porque van a ver a su amiga, porque van a ver a su comadre, porque se quieren sentir bien, porque no tienen otra cosa que hacer, porque están aburridos y mejor se salen, y qué mejor que ir a la iglesia. Pero si salen de allí y usted les pregunta, ¿qué vieron? Ay, no sé, y tampoco me interesa. ¿Quién sabe qué veríamos? Ni me di cuenta. ¿O no es verdad que a veces son tan soberbios que muchas veces cuando alguien muere escuchamos decirle, no sufrió, se quedó dormido como un niño? Y al que le dicen responde, pues es que era un santo. Qué casualidad que cuando estaban vivos los veían como el vivo diablo, ya nomás se mueren y se convierten en santos. ¿Será posible eso? Pero ¿saben lo único que sabe Dios? Que el reposo de los pecadores mientras esperan el juicio no es más que la calma que anuncia que el huracán eterno se avecina.
Asaf dice que los impíos no solo son recompensados por igual que los justos, sino que parecen ser más bendecidos que los de limpio corazón. Y sus vidas muchas veces parecen pasar menos trabajos porque no tienen tantos problemas. Eso que dice acá de los azotes, que habla, que dice que no son azotados como los demás hombres, eso significa que no tienen problemas como todos los demás. O sea, como todos los mortales, digamos. Esto es porque mientras muchos cristianos son pobres y afligidos, el pecador progresa. Y ojo, no estoy diciendo prospera, porque son cosas diferentes. Y no sufre las mismas calamidades. Es decir, es peor, pero aparentemente está mejor. En su análisis, Asaf, y debido a que Dios aparentemente no castigaba a los malvados como y cuando debería, dice que simplemente se volvían más malvados e incluso llevaban su soberbia como una corona y se volvían más violentos, codiciosos y más propensos a burlarse. Igualito que como enseña Eclesiastés 8:11. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Qué quiere decir esto? Que como los malvados no son castigados en el momento, todo esto se suma a la sensación de falta de sentido de la vida para Salomón, que fue el que escribió el proverbio, en Eclesiastés. Y esto también habla de la respuesta endurecida que muchos dan a la misericordia y a la paciencia de Dios hacia ellos. Con todo, dice, yo también, continúa el texto de Eclesiastés, dice, sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y no le irá bien al impío. Como ya les dije, el impío, no crean ustedes que es el que no conoce a Dios, al contrario, es el que conoce a Dios, pero no se comporta como si no le conociera. En contexto, podemos suponer que el predicador dijo esto como una esperanza o un deseo, pero sin tener una confianza real, aparentemente. Sí, eso nos da a suponer. Él desea que esto sea cierto, pero no está seguro que lo vaya a hacer. Y la forma en que Asaf lo describe es un poema, porque vemos al hombre impío con una ostentosa corona de soberbia. Pues imagínense, está cubierto con un impresionante vestido muy elegante, pero esa cubierta significa violencia hacia otros, significa ofensa hacia otros, que son menos afortunados que él. Está tan lleno de buena comida que hasta sus ojos se les saltan de gordura, y además logra con creces los antojos del corazón. Por último, tenemos la blasfemia. La palabra blasfemia es una advertencia en cuanto a los límites de tolerancia del Dios Altísimo contra el descontento, el rechazo, la irreverencia y la rebelión del ser humano a su soberana existencia. Dios creó al hombre como un ser inteligente, como un ser capaz de entender, de razonar y obviamente también tener emociones. El hombre no fue hecho con un simple hágase, como la creación que dijo, sea la luz y fue la luz. O sea, no. Aquí lo hizo con un significativo hagamos. Y lo hizo con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Pero debido a su capacidad de decisión, de tomar decisiones, despreció al grado de rebelarse contra el Creador y enemistándose con él, desobedeciéndolo, despreciándolo y apartándose. Y hasta nuestros días las cosas permanecen sin cambios, porque la blasfemia del hombre contra Dios es cada vez más fuerte. Yo les pregunto, ¿sabían ustedes que hay 3 tipos de blasfemia? Y los vamos a ver. Tenemos la blasfemia contra Dios.
En Éxodo 27 nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Ese es uno de los mandamientos morales que el Señor nos dejó y está vigente todavía. Ese no ha cambiado, sigue vigente. Y claramente advierte que el nombre de Dios no debe ser motivo de mención falsa, malintencionada, ociosa y sin un verdadero propósito. Y a pesar que fue dicho hace muchísimos años, como les digo, sigue vigente, no ha perdido actualidad. Por lo tanto, cualquier ofensa a Dios es castigada. Otra forma de blasfemar es cuando los pastores, los apóstoles o los profetas hacen de Dios objeto de mercancía para lucrar, aprovechándose de la buena voluntad, el temor y la reverencia que despierta su nombre en las mentes bien intencionadas, pero temerosas de algunos cristianos. O sea, las mentes de esos cristianos, no estoy diciendo que le teman a los cristianos, no. Ellos que se dicen cristianos son temerosos. Romanos 2:24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y está hablando a la iglesia. Los pecados de los judíos daban ocasión a que los que no eran judíos blasfemaran el nombre de Dios. Y lo mismo sucede hoy. Los pecados de las iglesias que todo lo permiten y de los creyentes que dicen profesar a Cristo sin seguirlo incondicionalmente, permiten que los paganos, que los gentiles, que los que no conocen a Dios, blasfemen el nombre de Cristo y se quedan callados, no dicen nada, nomás pelan los ojos, no alzan la voz en defensa de las verdades del Evangelio. Miren, la Biblia no necesita defensa, pero las verdades escritas en ella sí, y nosotros estamos autorizados, siempre y cuando conozcamos la palabra, para presentar defensa con mansedumbre, dice la palabra. En primera de Pedro 3:15 ahí dice, tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre contra todo aquel que se levante en contra de nuestra esperanza. Entonces tenemos que estar listos. ¿Ven por qué es tan importante que conozcamos la Biblia? No que conozcamos que existe un libro, no, que conozcamos su contenido, a eso me refiero. También existe la blasfemia contra el Espíritu Santo. Recordemos que solamente la blasfemia es solamente contra Dios y contra las cosas sagradas. Bueno, entonces aquí vamos a hablar del Dios Trino, ¿verdad? Ya hablamos de Dios Padre, ahora estamos hablando de Dios Espíritu Santo. Lucas 12:10 en su parte B dice, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. El Espíritu Santo es el Espíritu mismo de Dios. Dicho de otra manera, blasfemar contra el Espíritu Santo es blasfemar contra Dios. El nuevo pacto significa obtener salvación por fe sin la necesidad de justificarse haciendo obras. Y en esto se incluye la obra de convicción del Espíritu Santo en las personas. Otra forma de blasfemia se da de manera malintencionada, a propósito, orientada a ofender y denigrar al Espíritu Santo. Cuando decimos que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, sin importar si sus manifestaciones de poder son verdad. Simplemente las denigramos, o se denigran más bien. Se niegan, sobre todo porque se ciegan al correcto entendimiento y optan por continuar en su ignorancia. Entonces se puede concluir diciendo que están satisfechos y cómodos siguiendo su misma forma de vida, sencillamente porque así les funciona. Y desde ese punto de vista, ¿para qué interesarse en ver si la manifestación del Espíritu Santo es cierta o no? Esa es otra forma de blasfemia contra el Espíritu Santo, que es motivada por la falta de interés para aceptar la verdad. Pero ¿saben qué dice la palabra?
que al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Fíjense, qué tremendo, porque dice el texto anterior, este mismo texto, en su parte A, dice que se puede blasfemar contra el Señor Jesucristo, pero dice, y le va a ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, ahí ya no. ¿Ustedes se imaginan eso? Es tremendo. La tercera blasfemia es contra el Señor Jesucristo. Fíjense, cuando llegó el tiempo designado por el Padre para que su Hijo viniera a morir para alcanzar con su muerte redentora a la humanidad, en especial a la dispuesta a recibir, que no es a aceptar. Miren, el texto de Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que creyera en Él, pues que no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Sí, se puede hablar del mundo como del mundo, el globo terráqueo, ¿verdad? Donde estamos todos, pero también como refiriéndose a las personas. Claro que el Señor vino para todos, por supuesto que vino para todos, pero nada más los que estén dispuestos a recibirlo son los que son salvos. Y yo aquí les quiero aclarar que no es aceptar. El Señor Jesucristo no hizo lo que nosotros hicimos, de ser tan pecadores, para que lo aceptemos. Por eso nosotros recibimos su salvación. Quien nos acepta es Él. Nosotros hemos sido aceptos a Él a través de haber sido lavados con su sangre o por su sangre. Y ese regalo es un regalo de parte de Dios para nosotros. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En ese momento, su grandeza quedó al lado de su Padre, mientras Él vino como cualquier ser humano. Aquí cuando dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ahí Él se despojó de todo. Es decir, fíjense, siendo rey, se hizo miserable. Siendo rico, se hizo pobre. Pero no para que nosotros fuéramos enriquecidos económicamente como enseñan los falsos profetas, los falsos maestros. Para eso no. Dice que siendo poderoso se hizo débil, siendo inmortal se hizo mortal, siendo un ser espiritual se hizo carne para sufrir como todo humano, siendo el creador se hizo como cualquier criatura creada, como usted y como yo. Así nació, de una madre, también así Él. Se encarnó en una mujer virgen y nació como cualquiera de nosotros. Siendo vestido con ropas reales, vino a vestirse humildemente, con hambre, otras veces con sed, sudoroso, sucio por el polvo del camino, porque cualquier pobre debía de encajar, o sea, más bien, porque como cualquier pobre debía de encajar perfectamente en la profecía. Y de hecho Lucas lo presenta como un hombre cualquiera, así como nosotros, con nuestras mismas limitaciones. Pero Juan ya lo presenta como Dios, o como un ser divino. Es decir, el Señor Jesús, pudiendo hacer valer su dignidad, se despojó de su gloria y abrazó el oprobio, prefiriendo las burlas en vez de las alabanzas. Fíjense qué diferente el Señor Jesucristo a nosotros, que a veces somos soberbios, vanagloriosos. Él no, Él abrazó el oprobio, las burlas, las prefirió en vez de las alabanzas. Por ello, en semejante condición, cualquier ciudadano podía lanzar los improperios en su contra sin que su ánimo cambiara hacia la violencia, porque Él vino a transformar el mundo. Entonces, por ello, en semejante condición, cualquier ciudadano podía lanzar improperios en su contra sin que su ánimo cambiara hacia la violencia, porque Él vino a transformar el mundo. Por eso no reaccionaba, respondía con su silencio. Tristemente, el amor a su plan de salvación fue subestimado, pero su propósito definido fue ir adelante hasta triunfar. Esto fue su ministerio. Pero eso no ha cambiado.
Los hombres de la actualidad no desean cambiar el patrón al cual han estado sujetos durante toda su vida. Prefieren seguir viviendo en la inmundicia porque les resulta imposible pensar en abandonar sus costumbres mundanas. Por eso no quieren cambiar. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto nos dice que a pesar que él no se inmutó ante los insultos y agravios que le proferían, que le lanzaban, las ofensas que recibió no van a quedar exentas del juicio de Dios, porque a partir de su muerte, cualquier blasfemia significa la muerte espiritual eterna para los blasfemos, porque la condición de humildad a que fue expuesto ya es historia. Él ya resucitó y está sentado al lado de su Padre con todo poder sobre toda criatura en el cielo y en la tierra, lo que significa que blasfemar su nombre no tiene el mismo significado que blasfemar contra Dios o contra el Espíritu. ¿Quieren la confirmación de esto? Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando habla Espíritu de gracia está hablando del Espíritu Santo. Ezequiel 12:28 dice: diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Como vemos, el pueblo no negaba que el profeta hablaba la palabra de Dios. Sin embargo, se consolaban pensando que era probable que faltara tiempo para su cumplimiento. Esto es porque el corazón del hombre, puesto en malos caminos, adopta dos recursos para consolarse. O se burla de la palabra, o dice que no se va a cumplir, que se va a tardar. Y luego se preguntan, pues ¿por qué deberíamos preocuparnos por ellas? O sea, por la palabra. Como vemos, estas son solo dos excusas que muchos ponen para retrasar su entrega a Dios, especialmente los jóvenes. Pero dice el texto que no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablare se cumplirá. Miren, y no es que el Señor sea tolerante. Lo que pasa es que el Señor tiene paciencia. ¿Y por qué tiene paciencia? ¿Qué es lo que está esperando el Señor? Que todos conozcan el Evangelio y procedan al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se pierda. Eso es lo que el Señor está esperando, pero no es porque el Señor esté tolerando, es porque está siendo paciente. Pero también esto quiere decir que cualquier insolencia que blasfeme al Señor menospreciando su sacrificio caerá bajo condenación. Porque si rechazan a aquel cuyo sacrificio está destinado a librarlos de la muerte eterna, ¿qué otra alternativa les queda? Ese peligro no ha desaparecido. El riesgo ahí está, porque es un asunto legal y los va a llevar a juicio si no lo resuelven desde aquí. Y el mundo incrédulo y blasfemo contra el Señor Jesús tiene guardado su castigo para el final de los tiempos. ¿Ven? ¿Por qué se los digo? Porque al final del tiempo van a ser juzgados. Por eso el Espíritu Santo nos convence de pecado, de que somos pecadores, de justicia, que necesitamos ser justificados por el Señor Jesucristo, y de juicio, porque si no somos justificados por el Señor Jesucristo, pues entonces van a tener que ir al juicio final. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, así dice la palabra. Así que Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, lo que les acabo de decir. No hay ningún motivo para ser vanagloriosos, soberbios o blasfemos. Si hay en nuestra vida alguna de estas tres terribles características, arrepintámonos, porque no viene nada bueno para este mundo cada vez más perdido en la oscuridad. Pronto llegará el momento en que Dios apagará las luces y entonces se perderá para siempre toda oportunidad de salvación.
Pablo advirtió en 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No fue ayer, no será mañana, el día es hoy y el momento es ahora. Todo aquel que rechaza la luz no puede tener perdón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizarnos frente a la palabra de Dios, que es el cernidor, es el colador por el que tenemos que pasar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y hagamos que Cristo sea nuestro ejemplo base de comportamiento. Termina el estudio, empieza el servicio. Dios nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Y usted no me crea solo por lo que le estoy diciendo aquí, lea su Biblia, yo solo estoy diciendo lo que entiendo, pero la verdad la tiene la palabra. Y si usted tiene algún comentario, alguna observación o alguna opinión, pues le ruego me la ponga en la caja de comentarios para leerla detenidamente. Y si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas la escuchen. Lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.